son muchos años, la verdad, pero bueno, yo le reconozco que es una gran empresa. Aprendí muchísimo, como os decía antes, y no me arrepiento nada de ello. No sé si ahora estructuraría mi vida de alguna otra forma o no. Pero bueno, todo lo que se hace al final es lo que te va llevando a determinadas hasta cosas. donde estás hoy, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahí estuve en distintas divisiones. La más interesante en mi carrera en banca fue que fui el director general de Intergestora, que era la sociedad de capital riesgo de Bankinter, donde comprábamos o invertíamos en determinadas participadas. Eso me permitió ver otro mundo muy diferente, ser consejero de algunas de ellas. Para mí fue un máster absoluto. Vale, tú ahí ya empezaste a tocar un poco el mundo empresarial desde el punto de vista de... Claro, sí, me dieron demasiada educación empresarial. Estaban creando el broma, ¿no? Porque nunca es demasiado, siempre hay que aprender más, ¿no? Pero bueno, fue una etapa realmente interesante. Aprendí muchísimo en determinados consejos de administración, sobre todo de empresas tecnológicas. Tuvimos una participación en PayPal, que justo fue el último IPO de una .com, pues fue esa justo, y la verdad es que fue muy interesante. Y estuviste codo con codo con Elon Musk. Ahí conocimos algunos personajes, efectivamente. Estaba Elon Musk cuando no era nadie todavía. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Muy divertido. La verdad es que él y otros personajes ahí eran emprendedores. Realmente eso te deja marcado, ¿no? Es cuando ves determinadas personas que son capaces de la nada de crear determinadas empresas que un imperio, aportan... ¿no? Más que el imperio, lo importante es el valor que aportan las empresas, ¿no? No creo que sea muy importante el tema tanto del poder y del dinero, ¿no? Que bueno, son al final consecuencias de las cosas bien hechas, ¿no? Pero lo importante es crear valor y aportar algo que realmente sea diferencial a la sociedad, ¿no? Esa es la clave. Luego, si hablamos algo de emprendimiento, os lo comentaré. Pero bueno, fue muy interesante. De ahí, esa fue una época fantástica de mi vida. Yo creo que es lo que me metió el gusanillo ya del emprendimiento. Luego estuve un par de años en Indra también, donde también... Pues, dejas Bankinter y ya pasas a Indra. Sí, estuve en Indra relativamente poco tiempo, alrededor de 2 años o 2 años y pico. Ahí dirigía toda la parte de BPO para el sector financiero, otra cosa totalmente diferente, pero que también me aportó mucho, un estilo también diferente de tipo de empresa. Y en el 2010 pues decidí que ya había trabajado mucho para terceros y que tenía determinada formación que consideraba adecuada en términos de gestión de compañías, y decidí montar un family office. Para los que no saben qué es un family office. Un family office es un vehículo de inversión a través del cual puedes tomar participaciones e invertir con determinadas ventajas y determinadas capacidades de gestión diferenciales, y organizarlo alrededor de una estructura empresarial que te permite gestionar esas participadas, ¿no? Entonces, la primera inversión fue en UVA. Fue en UVA, que es una historia curiosa porque no se me había perdido nada del turismo, la verdad, más allá de que yo era cliente de Nuba. Entonces conocía... Tú eras cliente y conocías. Claro, yo era cliente de Nuba, sí. Entonces conocía muy bien la calidad de servicio, la diferenciación de producto, la marca, la confianza que te daba viajar con ellos, ¿no? Porque a ti de primeras el sector del turismo no te atraía. Como inversión no, sinceramente, porque es un sector, sobre todo en España, que tiene, sabéis que somos una potencia turística y tiene determinada competitividad y no es tan fácil diferenciarse. Además, los márgenes no son tan grandes como en otro tipo de negocios, ¿no? Pero bueno, al final, donde inviertes o lo que emprendes no depende tanto de eso como de la visión, desde mi punto de vista, que tengas de poder crear algo, como os decía antes, que sea diferencial, que aporte valor real a la sociedad, donde puedas hacer algo diferente. Si realmente puedes hacer algo diferente que sea percibido como algo de mucho valor para tus futuros clientes, para la sociedad en general, vas a acertar seguro. Si tienes algún tipo de talento diferencial en la compañía, estoy hablando de tecnología, estoy hablando de personas, estoy hablando de algún tipo de capacidad que realmente sea diferente. Pero en Nuba lo que a mí me atrajo realmente era su diferenciación, su posicionamiento de marca y la excelencia con la que estaban ya cuando éramos todavía pequeñitos, ya estaban trabajando, ¿no? De una forma muy local, pero una forma muy diferencial. Y eso que al principio... Cuando dices muy local, ¿te refieres a que operaba en España únicamente o sí, a qué te refieres? Me refiero a eso, se hacían... Era sobre todo una empresa de turismo emisor, pero trabajaba sobre todo para clientes madrileños, me refiero a eso, sí. Eran, como os decía, como
seríamos como 20 empleados cuando entré en NUA. Y hoy somos 400, eso es algo importante también. Y esa es una de las satisfacciones que te da emprender, ¿no? Y eso es otra consecuencia también de hacer las cosas bien y hacerlas de forma diferencial y buscando la excelencia, ¿no? Entonces, sí, fueron tiempos divertidos. Por supuesto, para hacer todo esto hay que hacer muchas cosas entre medias y hay que hacerlo con determinadas capacidades y sabiendo bien a dónde vas. ¿Tú crees que, claro, porque tú te lanzas ya a esta rama del emprendimiento tras 17 años en Bankinter y 2 años y medio, ¿tú crees que a día de hoy te hubieses lanzado antes? Es decir, conociendo lo que sabes a día de hoy, ¿no hubieses hecho esos casi 20 años de trabajar en una empresa para otro? Pues mira, probablemente no hubiese trabajado tanto tiempo para terceros. Sí recomiendo a todo el mundo que quiera emprender. Siempre hay genios, ¿no? Yo no me considero un genio, he tenido que aprender durante mucho tiempo en distintos sitios, pero es bueno aprender de compañías grandes, multinacionales, que tienen ya unas estructuras y unos sistemas donde puedes aprender a no cometer determinados errores, pero no sé si yo se volviese para atrás hubiese empezado a emprender mucho antes, ¿eh? Ahora lo tengo clarísimo. Y de hecho nunca daría la vuelta ahora mismo de mis participadas, NUA y otras compañías que también tengo, o en las que participo, y la verdad es que no volvería atrás, ahora mismo nunca. Y hubiese empezado, contestando a tu pregunta directamente, hubiese empezado bastante antes. ¿Por qué otras tienes? Tengo otros en otros sectores que no tienen nada que ver. Participo en una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, otra que hace un tema muy técnico, se llama Compliance Software, otra que tenemos barcos y hace determinados productos también muy diferenciales, como hacemos el Camino de Santiago a vela y otras cosas muy chulas. Hay otra de moda. Eso va bastante vinculado a experiencias de NUA, ¿no? Es un poco la impresión. Sí, no, ahora mismo es verdad que tengo un sesgo muy dirigido a temas experienciales, aunque, por ejemplo, el Compliance Software no tiene nada que ver, ni otros son temas muy técnicos, pero sí tengo determinado sesgo porque he aprendido mucho a temas experienciales, a temas exclusivos, al mundo del lujo. El mundo del lujo me parece un sector que es muy defensivo en los momentos malos y aprovecha muy bien los crecimientos económicos, pero muy bien. Entonces sí, hay determinado sesgo, pero yo invierto porque, como os decía al principio, veo la oportunidad, veo que se puede crear valor diferencial y eso es lo que de verdad me hace invertir en estas empresas. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Tú tienes un bagaje y de experiencia y tal, como comentábamos, y ahora tú dirías, pues sí, hombre, si me colocas al principio a la salida, ¿no?, de la carrera, pues sí, no emprendería. Pues no sé si al principio de la carrera, al principio no. Pero igual en lugar de 20 años en conjunto, que he estado trabajando para terceros, pues trabajaría 10. Si me hiciese solo estructurar mi vida, o 5, claro, si me apuras. ¿Con 5 tú crees que es suficiente? No lo sé exactamente porque depende de cada persona. Esto no puede ser una recomendación con una ciencia exacta, ¿vale? Yo creo que cada uno, dependiendo de la personalidad de cada uno necesita determinado tiempo para aprender, ¿no? Yo creo que menos de 5 es absurdo porque no aprendes de verdad. En la vida, en mi vida, por lo menos como ejecutivo, he ido teniendo ciclos de 4 años. Entonces, 1 o 2 ciclos hubiesen sido, yo creo que los perfectos para mí, en mi caso. Pero hay gente que de repente emprende a los 18 años y 17 son genios, ¿no? Y hacen cosas realmente buenas. También yo creo que está relacionado con el hecho de conocer una empresa, ¿no?, y mimarla y hacerla crecer desde que es pequeña, ¿no? O sea, tú llegaste a NUA, que ya existía, y enseguida ya viste cómo funcionaba, enseguida ya viste lo que tenía de fuerte y a lo mejor las debilidades, ¿no? Porque ya tenías ese olfato desarrollado. Pero a lo mejor una persona que emprende con 18 años no sabe ni lo que está montando, pero lo va descubriendo. Entonces, también eso ayuda, ¿no? Un poco. Ayuda mucho. Mi trabajo también como consejero en determinadas empresas pues me hizo ver determinadas situaciones a las que tienes que enfrentar en la vida empresarial y cómo se actúa, ¿sabes? Con un conjunto de expertos. Al final son los consejeros de las empresas qué decisiones toman en términos de governance corporativo y de compliance muchas veces también, porque los valores en una compañía también creo que son muy importantes. Toda esa experiencia la puedes aplicar luego a otras empresas que puedas gestionar. Eso creo que es bastante importante. Otra forma de hacer las cosas es equivocándote, ¿no? Los errores son buenos siempre y cuando los aciertos sean superiores a los errores, ¿no? Por supuesto. Pero sí, la verdad es que sí vi claro lo que había que hacer con la compañía.
Yo creo que hay dos cosas fundamentales para que cualquier proyecto empresarial funcione. Uno es la marca. La marca es clave. Rodear todos tus esfuerzos de inversión y todos tus esfuerzos en general de trabajo en torno al fortalecimiento y a la creación de una marca de confianza para el segmento al que te diriges es clave. La otra es el talento, tener talento alrededor. Es muy difícil hacer las cosas solas, es imposible hacer las cosas solas. Solo tienes que tener tienes que tener un equipo que te alrededor respalde, y cuanto ¿verdad? mejores sean, mejor te va a ir todo siempre. Para eso tienes que crear un proyecto muy atractivo para poder atraer ese talento a tus proyectos, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, una tercera, que es los canales de distribución o el canal de distribución. Tienes que controlarlo perfectamente para poder distribuir adecuadamente a tus clientes. Y centrándonos en Nuba, porque me gustaría hablar un poquito más de Nuba, ¿cómo es la marca de Nuba? ¿Qué es lo que vendéis?